Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos a nuestra transmisión de este día. Dios les bendiga a donde se encuentren. Vamos a comenzar la predicación de este día. Vamos a levantar nuestras Biblias. Vamos a declarar lo que declaramos todos los domingos, que no es lo que siento, no es lo que veo, no es lo que creo, es lo que está escrito. Bueno, pueden tomar su lugar. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios en nuestras vidas. En este tiempo que estamos viviendo, en esta época que Dios nos ha permitido vivir, que Dios nos ha permitido estar, hay un pensamiento que es que nosotros somos dueños de nuestra vida, de nuestra existencia, que nosotros somos el arquitecto de nuestro propio destino, que somos los actores principales de nuestra vida. Y esto se ha enseñado y este pensamiento ha venido creciendo cada día más, en el cual nosotros podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no afectemos los derechos o las necesidades de otras personas. Se nos ha enseñado que yo puedo hacer, que yo puedo pensar lo que yo quiera, que tengo libertad de poderme expresar, que tengo libertad de poder hacer lo que yo quiera de mi vida, que yo puedo gobernar mi vida, que yo soy responsable de mis acciones. Y todo esto suena bien, pero la ley de Dios nos enseña otra cosa. La palabra de Dios nos enseña que no es así como pensamos, como creemos, ni como sentimos. No eres dueño de tu vida, no eres dueño de tu destino. Dios es el dueño de tu vida, Dios es el dueño de tu destino. Y esto es algo que tenemos que entender. Esto es algo que tenemos que experimentar y que tenemos que vivir. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:9, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Nosotros podemos planear, nosotros podemos hacer nuestros propios planes, podemos diseñar nuestros objetivos, nuestras metas, pero finalmente quien determina nuestra vida, quien determina el éxito, quien determina el camino por donde tenemos que caminar es Dios. No eres tú ni soy yo. Somos criaturas de Dios. Somos hechura de Dios, planeadas para buenas obras. Pero estas buenas obras aún Dios las ha preparado para que nosotros estemos en ellas. Aún lo bueno que hacemos, Dios ya lo ha diseñado para que nosotros lo hagamos. Todo está en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios en tu vida. Es importante que tú conozcas que más allá de tu voluntad existe la voluntad de Dios en tu vida. Que no se trata de lo que quieres, que no se trata muchas veces de lo que anhelas. Se trata del diseño perfecto de Dios en tu vida. Se trata de un diseño perfecto, de un diseño que Dios ha trazado antes de haberte creado. Dios ya había diseñado tu vida. Dios ya había diseñado las obras que tú tenías que hacer. Tú tienes un diseño perfecto y ese diseño perfecto está en Dios. Por eso hay vidas que han sido frustradas. Por eso hay personas que van de fracaso en fracaso. Y aparentemente muchas personas pueden vivir en un aparente éxito, logrando negocios, logrando una posición social y académica en esta vida. Pero al final de sus días habrán encontrado el fracaso. Dice la palabra de Dios que ¿de qué sirve haber ganado el mundo si al final he perdido mi alma? ¿De qué te sirve haber ganado los éxitos? ¿De qué te sirve haber obtenido ciertas riquezas? ¿De qué te sirve haber ganado ciertos negocios si al final de tu vida habrás perdido todo?
Hay muchas personas que lo han perdido todo y no se han dado cuenta. Hay personas que han perdido lo más valioso, que es la oportunidad de encontrarse con Dios. Han perdido la oportunidad de tener comunión con Dios. Han perdido la oportunidad de saber quién es Dios. Lo han perdido absolutamente todo. Por eso es importante encontrarnos con Dios para conocer su voluntad. En Mateo 6, verso 10, la palabra de Dios dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios se tiene que cumplir sin ser cuestionada en los cielos y en la tierra. La única ocasión en que fue cuestionada la soberanía de Dios en el cielo fue cuando Lucifer se enfrentó a él, y eso tuvo grandes consecuencias porque fue desechado de la presencia de Dios. Él rompió con la voluntad de Dios hacia su vida, hacia su existencia. Quebrantó una ley, quebrantó una ley espiritual que Dios había puesto sobre él, y eso trajo grandes consecuencias al resto de su existencia por cuestionar la soberanía de Dios en su vida. Hay que tener cuidado de cuestionar la soberanía de Dios en nuestra vida. La voluntad de Dios tiene que ver con los deseos y los anhelos y lo que Dios quiere para tu vida, para cumplir un propósito que va más allá de lo que nuestros pensamientos pueden querer. Nuestros pensamientos nos pueden llevar a pensar muchas cosas, a imaginarnos muchas cosas, a desear muchas cosas, pero esto muchas veces está muy lejos de lo que Dios quiere de nosotros. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que considerar 3 aspectos importantes que la Biblia nos enseña. El primer aspecto que tenemos que conocer acerca de la voluntad de Dios es que es una voluntad soberana y que es una voluntad oculta. Esta es una voluntad definitiva de Dios. Esta expresión de la voluntad de Dios se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede. Tenemos que entender que Dios es un Dios soberano, que Dios no necesita el consejo de nadie, que Dios no necesita ni tus consejos ni tus sugerencias para tu vida. Y muchas veces llegamos delante de Dios con sugerencias, llegamos delante de Dios sugiriendo, queriendo aconsejar a Dios, y se nos olvida que la Biblia nos enseña que Dios es un Dios soberano. Efesios 1:11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Hemos sido predestinados de acuerdo a la voluntad de Dios. Hemos sido hechos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos que entender que en la soberanía de Dios no cabemos ni tú ni yo para poderle aconsejar a Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Significa que Él se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Dios no está sometido a nadie. Dios no le tiene que dar cuentas a nadie. Dios no tiene que darte cuentas a ti de nada. Dios no tiene por qué darte explicaciones de por qué Él hace las cosas. A Dios nadie le ha dado el consejo de cómo hacer su creación.
Dios no le pidió consejo a nadie de cómo acomodar el cosmos, de cómo crear las estrellas, de cómo formar al hombre. Él no necesita nuestras sugerencias. Cuando Dios crea todas las cosas, Él no necesitó del consejo de nadie para poderlas crear perfectas, para poderlas crear buenas. Tú eres una creación buena y perfecta de Dios, pero por el pecado hemos distorsionado lo que Dios ha hecho bueno. Job es un ejemplo de lo que es la soberanía de Dios. A Job le pasaron muchas cosas que aparentemente no tenían una razón de ser. Job fue probado y perfeccionado dentro de la soberanía de Dios, y Job pudo haber pensado en su espíritu: ¿por qué a mí? Aunque él bendijo a Dios y no cuestionó a Dios en su momento, pero Job no dejó de ser un ser humano en el cual pudieron haber llegado miles de pensamientos a su mente. Pero lo importante no son los miles de pensamientos que lleguen a tu mente ni a la mía. Lo importante es lo que Dios ha diseñado en su mente para tu vida y para mi vida. Entender la soberanía de Dios es imposible, complicado. Nunca la vamos a poder entender, porque nosotros tenemos que entender que Él es Dios y nosotros somos la creación. Este es un punto en el cual hay mucho conflicto como seres humanos, y entramos en el famoso: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite esta pérdida? ¿Por qué Dios permite esto otro? ¿Por qué Dios permite que pierda mi trabajo? ¿Por qué Dios permite que haya tanta muerte? ¿Por qué Dios permite que exista esta enfermedad? Y es ahí a donde nosotros empezamos de alguna forma a cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? Si yo soy tan bueno, si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tenemos que salir de esa mentalidad del por qué a mí y decirle a Dios: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. Tal vez no la entienda, tal vez no la comprenda, tal vez entre en conflicto, pero sé que tu voluntad es buena, sé que tu voluntad me va a hacer bien, sé que tu voluntad se tiene que cumplir. No estamos aquí para cuestionar a Dios, porque ¿quién eres tú y quién soy yo para cuestionar a Dios? Como un día Dios le dijo a Job: ¿a dónde estabas tú cuando yo formaba las estrellas? ¿A dónde estabas tú cuando yo acomodaba el cosmos? ¿A dónde estabas tú? No podemos ser más que Dios. Si Dios ha permitido algo en tu vida, es un propósito. Y no estamos para cuestionar lo que Dios ha permitido en tu vida, ni el tipo de vida que has llevado. Estamos aquí para conocer la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Job es un ejemplo de la soberanía justa y perfecta de Dios. La soberanía de Dios es justa y perfecta. Esto es algo que tenemos que aprender. Yo sé que van a venir muchas experiencias a tu vida que no van a tener explicación. No la van a tener. Hay preguntas a las cuales no vamos a llegar a la respuesta. El por qué pasó esto o por qué viví aquello, no la vamos a tener. Tenemos que continuar y saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios tiene un propósito detrás
de todo esto. Es un propósito escondido, que un día Dios lo va a revelar a su debido tiempo. Dice la palabra de Dios que vemos ahora a través de un espejo, y ese espejo lo vemos borroso. Hoy no entendemos muchas cosas que pasan en el mundo espiritual. Hoy no entendemos muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. No las entendemos, no las comprendemos. Pero un día todas las cosas, muchas de esas cosas van a ser reveladas a nuestra vida. Vamos a entender por qué pasamos ciertas experiencias. Vamos a entender por qué vivimos aquello. Pero hoy es el tiempo solamente de obedecer y de someternos a la voluntad de Dios. El segundo aspecto de la voluntad de Dios es que también hay una voluntad revelada a nosotros. Esta faceta de la voluntad de Dios significa que Dios ha elegido revelarnos algo de su voluntad. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Lo que Dios quiere revelarte a tu vida, o lo que Dios quiere que tú sepas, está aquí, en la palabra de Dios. Aquí, contenido en 66 libros que por misericordia de Dios, que por gracia de Dios, hoy tenemos aquí en nuestra mano. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Está aquí. Aquí es a donde tú vas a encontrar la voluntad de Dios revelada para tu vida. Y es aquí a donde encontramos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Aquí en la Biblia. Es ahí a donde nosotros podemos entender lo que Dios quiere que hagamos y lo que no. Pero ¿qué es lo que visiblemente la Biblia nos puede enseñar de lo que Dios quiere? Número uno, tenemos que entender que la voluntad de Dios revelada al mundo es salvar al hombre del pecado. La voluntad de Dios para tu vida, número uno, es tu salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación eterna, física, está dentro de la voluntad de Dios para tu vida. El hecho de que Dios te haya salvado espiritualmente es porque ya estás dentro de la voluntad de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender, que la voluntad de Dios para el mundo, para los hombres, es que sean salvos. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se pierda. Esta es la voluntad de Dios expresada a esta generación, la salvación de tu alma. Más allá de salvarte de una enfermedad o de un accidente o de lo que vaya a pasar en tu vida o lo que esté sucediendo en tu vida, la salvación de Dios es una salvación eterna. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces nos perdemos en los detalles. Los detalles hay que dejárselos a Dios. El cómo van a suceder las cosas o el por qué están sucediendo son detalles que solamente le pertenecen a Dios. Nosotros tenemos que enfocar nuestra mente y nuestro corazón y nuestros pensamientos en que todo nos va a ayudar a bien y que de la voluntad de Dios se está perfeccionando mi vida y tu vida. Dios te está perfeccionando a través de su voluntad. La voluntad revelada a los hijos de Dios es a partir de que reconocemos a Dios en nuestras vidas. Una persona que no ha reconocido a Dios en su vida no puede vivir dentro de la voluntad de Dios.
Es imposible. Si tú no eres hijo de Dios, tú no puedes vivir dentro de la voluntad de Dios. Aunque la voluntad de Dios para esa persona es su salvación como primer punto. Pero no puede esa persona avanzar más allá en la voluntad de Dios porque no ha sido salvo. Y entonces va a seguir con ese pensamiento: ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué a mí? Con una mente carnal y natural, limitada. Porque los pensamientos de Cristo no han venido todavía a su mente, porque la salvación no ha venido a su alma ni a su corazón. Va a estar encerrado en un loop, va a llegar al mismo punto una y otra vez, porque no entiende, no comprende lo que Dios quiere para su vida. Cuando entendemos que hemos sido salvos, hemos entendido que la voluntad de Dios ha venido a establecer en nuestras vidas. Dice ahí la palabra de Dios en Juan 4:34. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Si te estás dando cuenta cómo la palabra de Dios nunca te ha dicho que tú eres el arquitecto de tu propio destino, ni te ha dicho que tú eres el dueño de tu vida. Aquí Jesús le está diciendo: mi alimento es hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar, ¿qué? Su obra. Que esto se trata de Dios y no de ti. Que se trata de los pensamientos de Dios y no de tus pensamientos. Que se trata de cumplir más allá de lo que tú puedes pensar o querer. Tú quieres esto, pero Dios quiere esto. Y mucha gente se queda en esto, pero Dios quiere llevarte a esto. Dios quiere llevarte a un lugar más alto, a pensamientos más altos, a un conocimiento mayor del que tú piensas que tienes. Por eso hay muchos que perecen en filosofías y en doctrinas absurdas y estúpidas. Perdóname la palabra. Pero cuando el hombre desecha a Dios, el hombre se convierte en un ser estúpido, absurdo. Aquel que desecha a Dios es un estúpido. Suena fuerte, pero es la verdad. Porque no hay razonamiento, porque no hay entendimiento. Una persona que no tiene a Dios no tiene entendimiento. Porque la voluntad de Dios en su vida no se ha expresado. Porque todavía vive en lo que quiere, en lo que siente, en lo que ve. Y no vive en los deseos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Por eso las cosas en tu vida no suceden, porque no estás caminando en la voluntad de Dios. No estás viviendo en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no tiene nada que ver con este mundo. La voluntad de Dios, como te lo comenté, empieza con tu salvación y la sanidad de tu corazón. Ahí empieza la voluntad de Dios en tu vida. Cuando Dios te salva, cuando Dios empieza a sanar tu corazón, como lo que vimos hace 8 días. Tu corazón tiene que ser sanado, resguardado. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Y por último, la voluntad perfecta de Dios. Entonces, vimos que como primer punto tenemos que entender que la voluntad de Dios es soberana. Como segundo punto vimos que la voluntad de Dios, parte de la voluntad de Dios es revelada al hombre, que es a través de la Biblia. Lo que Dios quiere revelarte ya está aquí. Lo que tú necesitas conocer ya está aquí.
Pero también tenemos que entender que la voluntad de Dios es buena y agradable. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? Muchas personas van a llegar al cielo, a la presencia de Dios, de panzazo, ¿no? Con el 6. Y le van a preguntar a Dios: Señor, ¿por qué tuve tantos fracasos en mi vida? ¿Por qué nada de lo que hacía me salía bien? ¿Por qué nada de lo que yo pretendía florecía? ¿Por qué, Señor? Y Dios le va a mostrar su vida y te va a decir: mira, hijo, esta era mi voluntad para tu vida. La voluntad que yo tenía para tu vida no era este fracaso, ni era esta situación. Pero tú te empeñaste una y otra vez en vivir en esa situación y en ese fracaso. Ignoraste mis mandamientos, ignoraste mis estatutos, ignoraste lo que yo tenía para tu vida. Nunca te interesaste por abrir la Biblia. Nunca te interesaste en buscarme. Te interesaste más en buscar a tus amigos, en buscar el consejo de los que estaban igual o peor que tú. Hiciste caso a los pensamientos de los hombres y nunca me hiciste caso. Pero tú insististe en fracasar, tú insististe en vivir en ese estilo de vida. Insististe en vivir en la conducta y en las costumbres que todo mundo vive. Todo mundo piensa, todo mundo cree, todo mundo hace, y yo lo hago igual. Todo mundo se echa sus chelas y yo me las echo. Todo mundo fuma y yo fumo. Todo mundo piensa que Dios no existe y yo pienso que Dios no existe. Todo el mundo hace y yo también hago, porque todo el mundo lo hace. Y la palabra de Dios nos dice que no tenemos que imitar estas conductas ni las costumbres que todo el mundo hace, que nosotros tenemos que vivir en un pensamiento superior, que tenemos que vivir en una actitud superior, que tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Pero tu pensamiento tiene que cambiar. Tu mente tiene que ser transformada para que tú puedas entender la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, es agradable y es perfecta. Si Dios ya te ha salvado, estás dentro de la voluntad de Dios, ok, ya pasaste el primer punto, ya soy salvo, porque la voluntad de Dios se cumplió en mi vida, en mi salvación espiritual. Y tengo que entender que de ahí parto a vivir dentro de la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere que yo haga. Así como Jesús dijo: yo vine a cumplir la obra del Padre. De la misma forma, tú has venido a cumplir la obra de Dios en tu vida. La obra de Dios, no tu obra, no tus planes, no tus sueños. Yo sé que es difícil cuando ni tus sueños, ni tus planes, ni tus objetivos, ni tus metas van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces vamos a tener que renunciar a sueños, a planes y a metas que hemos tenido porque no están de acuerdo a la voluntad de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y esto no es un mensaje popular, porque estamos acostumbrados a que nos hablen de cumplir nuestros sueños, nuestras metas, de llegar a un estado de felicidad, de que puedas encontrar, ¿verdad?, ese estado de felicidad que todo mundo busca, el trabajo ideal, la pareja ideal, donde parece que todo es bueno para nosotros. Y esto es un mensaje que muchas veces está distorsionado, porque la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta, de acuerdo a los planes y a los pensamientos de Dios, no de acuerdo a los tuyos. ¿Tú crees que Jesús estaba tan feliz y tan contento de saber que iba a morir en una cruz?
Por eso le dice al Padre, si es posible que yo pase de mí esta copa, Señor, por favor. Palabras más, palabras menos, pero dice la palabra de Dios, pero hágase tu voluntad y no la mía. La palabra de Dios, la voluntad de Dios se tiene que cumplir en tu vida. Y es ahí donde vamos a hallar realmente la satisfacción espiritual, la satisfacción en tu corazón y en tu mente, cuando tú cumples la voluntad de Dios en tu vida. Hay satisfacción total, hay plenitud. Vas a vivir pleno, vas a vivir confiado, porque sabes que estás dentro de la voluntad de Dios. Para terminar, dice el Salmo 143, verso 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Está hermoso este versículo. Nuevamente lo leo, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que nunca perdamos esto de vista. Él es Dios y nosotros somos la creación. Él es nuestro Padre y nosotros somos los hijos. Tenemos que entender que Él es Dios. Por eso es Dios, si no, no fuera Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Que en esta época que estamos pasando, que estamos viviendo, su Espíritu Santo nos lleve hacia adelante con pasos firmes. Eso es vivir dentro de la voluntad de Dios. Avanzar hacia adelante con pasos firmes. Vivir confiado, vivir en paz, vivir sabiendo que todo está bajo el control de Dios. Yo sé que van a pasar cosas en tu vida, o que están sucediendo cosas en tu vida, pero Dios quiere decirte en esta hora que Dios te va a llevar hacia adelante con pasos firmes, siempre y cuando vivas en su voluntad. Todos queremos la firmeza, la protección y la paz de Dios, pero se nos olvida que para poder llegar a la protección y a la paz de Dios tenemos que pasar por su voluntad. Si yo estoy en su voluntad, si yo camino en la voluntad de Dios, yo tengo la protección de Dios, yo tengo la paz de Dios, yo tengo la provisión de Dios, porque yo estoy en la voluntad del Padre. Jesús vivió toda su vida en la voluntad del Padre. Se sujetó al Padre. Es ahí la razón de tantos milagros. Es ahí la razón de su sabiduría. Es ahí la razón de todo lo que Jesús hizo. Nos vino a enseñar sometimiento a la voluntad del Padre. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hoy nos enseña. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Por años tal vez has vivido de acuerdo a tu voluntad, es a tu forma, a tu manera, a lo que crees, a lo que ves, a lo que sientes. Es tiempo de vivir de acuerdo a lo que está escrito. Es tiempo de vivir de acuerdo a los pensamientos de Dios. Vamos a terminar este tiempo poniéndolo en las manos de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios: Señor, enséñame a vivir en tu voluntad. Enséñame, Señor, a obedecerte plenamente, Señor. A saber, Padre, que mi vida es tuya, Señor. A saber, Padre, que no se trata de mí, sino que se trata de tus planes, se trata de tus obras y de tus designios. Que no se trata, Señor, Padre, de cumplir mis metas, se trata de cumplir tus metas, Señor, a través de mi vida. Que tú eres el Dios y creador de todas las cosas. Que yo soy tu hijo. Que yo soy, Señor, Padre, hechura tuya. Creado, Señor, para buenas cosas. Tú has sido creado para buenas cosas.
Tú has sido creado por las manos de Dios, has sido moldeado por las manos de Dios. Ríndete a su voluntad. Dile: Padre, yo me rindo a tu voluntad. Yo me rindo a tu voluntad, Señor, en esta tarde, en este día, Señor. Que tu voluntad, Señor, se cumpla en los cielos, se cumpla en esta tierra y se cumpla en mi vida, Padre. Enséñame a vivir en tu voluntad, a cumplirla plenamente. Y llévame, Señor, hacia adelante con pasos firmes. Lo que resta de mi vida. Tal vez sean unos meses, tal vez sean unos años, no lo sé, Señor. Pero tú sí. Y lo que reste de mi vida, Padre, quiero vivirlo en tu voluntad. Sea hecha tu voluntad en mi vida, en el nombre de Jesús.